¿qué pasa? ¿Se acuerdan lo del codazo? Se identifica. ¿Cómo? Se identifica. Se identifica. ¿Ya? Si el que está ya espectador se identifica con el personaje, las acciones y las situaciones que vive, yo les decía a ustedes, hay tres elementos fundamentales: hay personajes, acciones, situaciones, y se identifica con todo ello, positivas o negativas. ¿Qué es lo que pasa? Puede concientizar. Estamos hablando que el teatro genera conciencia. ¿Es la obligación del teatro? No. ¿Es el papel número uno del teatro? No. El teatro hoy en día es un espacio de, va a sonar feo, pero no lo llevamos por el lado vacío, divertimento. O sea, yo lo que hago es ir a ver teatro para divertirme. Yo les decía que yo voy a ver teatro y en algunas horas lloro, en otras me asusto, en otras me río, pero la diversión tiene que ver con todo ello, tiene que ver con encontrarse con esos escenarios, con esas situaciones, y al saber que es ficción, desde cierta protección, sentirme seguro como tal de participar, y en esa seguridad de participar pues en un espacio de ocio sano, ¿ya? Pero eso es para que viene y se sienta acá, pero por añadidura el teatro trae otras, no funciones, sino genera otras situaciones en el público al sensibilizar. El teatro comunica. Lo que yo estoy haciendo acá, parado frente a ustedes, es que hay un receptor, un mensaje, un canal de comunicación, y hay un emisor y el receptor al otro lado. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando alguien se para acá a hacer teatro y cuando alguien está allá recibiendo el mensaje. ¿Ya? Comunica. Pero además de eso, lo que se comunica, ahí está el problema de la ética de la comunicación, lo que se comunica, pues también forma, educa, o sea, sensibiliza, ¿ya? Ahora bien, toda esta explicación es para llegar a un punto. Hay un proyecto de formación en artes escénicas, ¿ya? Que busca llegar de la comuna a la ciudad. De la comuna es de lo que pasa ya en la comuna. Claro, la comuna, el término de comuna es muy amplio, es un constructo social de organización comunitaria, ¿ya? Pero más allá de ese constructo social de organización comunitaria que ordena, organiza una ciudad, ¿ya? Pues también pasa algo más allá en las comunas. En este caso, para no ser peyorativo y decir del asentamiento, de la invasión, del asentamiento humano subnormal o la categorización que se le esté dando de forma contemporánea, ¿ya? Entonces decimos de la comuna. ¿De cuál comuna? La 10, la 8, por acá está la 6, que no la encuentro. Ah, la 6, y por ahí tiene que estar la 9, que no la veo, pero... Arriba. Y el rojo. Ah, y la 9, gracias. Ustedes ya la leen mucho mejor que yo. ¿Ya? Son donde está la mayor cantidad de asentamientos humanos subnormales en el territorio de Neiva. Cuando yo trabajé en un programa que se llamaba Neiva, Territorios de Vida, Convivencia y Paz, en ese programa, en ese entonces, en el 2016 aproximadamente, habían 132 asentamientos en la ciudad de Neiva. Y de los 132 asentamientos, más o menos 80 asentamientos, casi 90, quedaban en esas 4 comunas. Neiva tiene 10 comunas y unos corregimientos. O sea, se distribuía más de la mitad de la cantidad de asentamientos solamente en 4 comunas. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué de la comuna a la ciudad? Porque hay unas consecuencias, ¿ya?, de vivir en el margen de una brecha de desigualdad socioeconómica. ¿Sí? Hay unas consecuencias de vivir en cierto riesgo socioeconómico. Y estas consecuencias, voy a decirlo de forma muy escueta, tienen que ver con que se tiene que sobrevivir. ¿Sí? Y a partir de esas consecuencias del que se tiene que sobrevivir, pues pasa algo, y es que hay una ruptura de la confianza de la ciudadanía de la Neiva
en ciertos sectores, ¿ya? Y esos sectores son sectores invisibles. Bauman habla sobre los sectores o los territorios invisibles. ¿Cuáles son los territorios invisibles? Pues los que yo no conozco, los que no sé que existen en Neiva. ¿Por qué? Porque yo no los he transitado, yo no los he habitado, ¿sí? Y entonces ahí es que cuando yo no conozco esa realidad, entonces me voy para Gustavo Andrade Rivera, y no, el amor viene del conocimiento de las cosas, quien no conoce algo jamás podrá amarlo. Yo no pido que lo amen, pido que lo comprendan. Pero cuando yo no conozco eso, sale el tipo en una esquina en la moto, me cierra o cierra a alguien para atracar a todas luces. Eso es una acción delincuencial, ¿ya? Si se frustra, mucho mejor, ¿sí? Si la autoridad llega y hace lo pertinente, lo que está dentro de la Constitución, mucho mejor. Pero si se entiende la situación de fondo, antes de la situación del atraco, generar unas garantías de bienestar para la sociedad, tal vez no se llegue a ese punto. Pero cuando se llega a ese punto, hay otras consecuencias. Como yo desconozco esas realidades del territorio, entonces sale el vecino con el revólver y dice: estos hijuepuantas hay que matarlos. ¡Pah! Disparo. Y llega el otro con el machete y hay que volverlos picadillos. Y llega el otro y los amarra a un árbol y hay que cascarle. Y hay una cantidad de acciones que los que creemos que somos buenos tomamos porque creemos que tenemos una superioridad moral o ética frente a otros seres humanos que les corre la misma sangre por las venas, que tienen la misma grasa en el cuerpo, que solamente han nacido en otros territorios que ellos no pidieron nacer, en otras realidades que no pidieron nacer. Ahora, que si eso es justificación para validar cualquier hecho que atente contra la vida, contra la integridad, contra la legalidad, ¿sí? Que se vulnere un derecho fundamental, pues no es una justificación, ¿ya? Pero sí, por lo menos es necesario comprender eso. ¿Qué pasa? De que en esos territorios hay unas realidades, y esas realidades tienen unas situaciones conflictivas, problemáticas, y esas son las que nosotros de alguna forma hemos querido trabajar en el proyecto. Temas de consumo, sustancias psicoactivas y temas de educación en sexualidad. Las dos situaciones me llevan a tomar decisiones. Una niña que a los 13 años tiene sus primeras relaciones sexuales y queda embarazada. Un adolescente, papá, que se hace o no se hace cargo de una necesidad de correr con tener que responder económicamente, una realidad de una vulneración socioeconómica, una falta de acceso a la educación, de garantías, hace que para yo conseguir un tarro de leche tenga que ir a tomar acciones que atentan contra la convivencia. Una salida a esas realidades conflictivas de consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales. Ir y sentarse en el bar, en el billar de la esquina a tomar cerveza. Pues eso es una sustancia psicoactiva, ¿sí? Está legalizada, que es aceptada socialmente, ¿sí? Es diferente, pero es una sustancia psicoactiva, que activa otros procesos electroquímicos en el cerebro, ¿ya? Eso es. En ese orden de ideas, esas realidades van orillando a la sociedad, van orillando a tomar decisiones. Yo no digo buenas o malas decisiones, solamente van orillando. Que si somos los salvadores del mundo, no somos los salvadores del mundo. Que si tenemos la obligación de transmitir esas realidades, de educar y formar, no tenemos la obligación. Es una decisión personal, es una decisión colectiva. Aquí cojo esto de lo que les estoy hablando y lo pongo en un lado. ¿Se acuerda que hablábamos y leíamos de Eugenio Barba, el grupo como instancia superadora?
la necesidad de conformar grupos en los territorios, y él arrancaba diciendo algo, y es que en los territorios existe la necesidad de los grupos unidos alrededor de un objetivo, alrededor de, decía él, de un ideal. ¿Ya? Pongamos eso acá también, ¿sí? Pongamos toda la realidad que les acabo de describir, pongamos la necesidad de conformar grupos en los territorios, lo dice Eugenio Barba, no lo digo yo, no es nada que yo estoy inventando, y ahora pongamos en otro escenario, en otro espacio, cuando yo les decía a ustedes que hay unos elementos fundamentales para que exista el teatro. Parte del personaje, la acción y la expresión. El conflicto y las fuerzas en pugna, en tensión, chocando. Y que el conflicto y las fuerzas en pugna nacen de algo y es de situaciones problemáticas, complejas de la sociedad. Eso, recuerda que yo les decía que hay algo que atrae el teatro, que hace que que es un elemento utilizado en las malas, en el diseño de las malas telenovelas, en las malas películas, que es algo que atrae al público, a la gente le atrae, le fascina ver el drama, ver la tragedia, ¿ya? Lo que pasa en el otro, le fascina ver eso, ¿ya? Ahora, esos territorios son un caldo de cultivo brutal, si así lo quisiera uno mal usar y mal interpretar para sacar historias que me ayuden a mí a construir propuestas teatrales para narrar un territorio y que por ende, por la capacidad comunicativa y de formación o educación que tiene el arte o el teatro, pues entonces llegar a sensibilizar ese mismo territorio, sensibilizar a la sociedad que no habita los territorios, para los que esos territorios son invisibles, o esas personas de esos territorios son invisibles, ¿ya? Y generar conciencia y transformar. De aquí viene todo este carrete. En algún momento les decía, hay un tipo que se llama Augusto Boal, que ya se murió, que trata o trabajaba el tema del teatro foro, del teatro comunitario, ¿ya? Que se pega de Paulo Freire con la educación. Es decir, Paulo Freire con Estañán. ¿Cómo? Oprimida, la educación del oprimido. ¿Ya? Y Augusto Boal aborda algo que es el teatro del oprimido. ¿Ya? ¿Qué pasa? De que él construye una estructura y dice, si la sociedad sabe que son oprimidas, o sea, que son los oprimidos, que están los opresores y que hay unos mecanismos de opresión, entonces tienen la posibilidad de reconocer su realidad, la sensibilización, ¿ya? Reflexionar sobre ella y transformar ellos mismos, ser actores, protagonistas de la transformación de su realidad. Les dije a ustedes, el teatro es divertimento. El fin de semana pasado se la perdió. Pero eso no se la perdió, ¿no? Sí, todos. Se la perdieron. Llegaron dos viejitos de 72 y 74 años a presentar una obra de teatro acá. La obra de teatro se llamaba Tiempos de color ocre, sobre el tema del Alzheimer, de la memoria, una palabra que nunca se estuvo ahí presente, pero que otros deducieron que era un personaje, el amor. Y uno dice, ¿y qué importancia tiene hablar del Alzheimer en una obra de teatro? ¿Ya? Y salieron experiencias y la gente narraba sobre la importancia de cómo lo que comunicó la obra de teatro frente a lo que sensibilizó la obra de teatro, lo que educó la obra de teatro era importante para la sociedad. Surgió una experiencia y no quiero colocarla para que no sea pretencioso. Mi mamá murió hace creo que 3 años de Alzheimer, 81 años, murió, siempre lo describo así, en estado fetal,
pesando 38 kilos aproximadamente, con una sonda por la barriga porque el cuerpo olvidó cómo comer, cómo deglutir, cómo mandar, entonces hacía broncoespasmo y se atoraba, pero eso no es lo de nada. O sea, a esa altura del partido ya la familia, mi mamá, había comprendido que tenía Alzheimer y que él no quería hacernos la vida difícil, pero 15 años atrás, cuando arrancó su demencia senil, o sea, a los 65 años más o menos, cuando arrancó esa demencia y comenzó a olvidar cosas y a incomodarse y molestarse, comenzó a tener acciones que mi mamá creía que él lo que hacía era, de forma consciente, querer joderle la vida, como decía ella, ya, incomodarla, fastidiarla, y no se comprendía, nosotros no comprendíamos que él tenía Alzheimer. Y aún así, como a los 5 años después de eso, o sea, a los 70, que se le lleva al médico y que se diagnostica desde el psiquiatra, el psicólogo y todos los procesos que se hacen, que él tiene Alzheimer, aún así sabiendo que era Alzheimer, mi mamá decía, pero es que él no es tonto, él sabe las cosas, y es que él no era tonto, él olvidaba la vaina que era diferente, ¿ya? O sea, se iba por una esquina sin que nadie lo viera, con la manguera ahí en la casa, sacaban pipí y hacía chicha. Y que no lo vieran, porque sabía que si lo vieran lo regañaban. Pero el Jairo de hace 10 años no iba a ir a orinar en la materia de la sala de la casa, ¿ya? Porque sus procesos cognitivos eran otros. El de ese momento, él no era tonto, él no se iba a dejar ver, ¿ya? Porque estaba el regaño, pero no sabía por qué lo estaba haciendo. Él había perdido una cantidad de normas sociales, había olvidado por qué no tenía que orinarse ahí, ¿ya? De ese constructo social. Entonces a la Yolanda de ese entonces, ver esta obra de teatro le hubiera servido para decir, así de grave la vaina. A la sociedad, a las comunidades que habitan esos territorios, desde el teatro del oprimido, desde el teatro comunitario, de la comuna a la ciudad, les serviría ver obras donde la gente comprenda que hay decisiones que los jóvenes, adolescentes o adultos toman, ¿ya? Como una alternativa y una salida a la realidad que viven. ¿Para qué? Para yo no creerme superior, ética o moralmente, ¿sí? Y en creerme superior ética y moralmente, tomar decisiones como, ¿y si matamos a todos los malos? ¿Quiénes quedamos? Los más malos. ¿Ya? Entonces, hablar en este momento de educación sexual con ustedes, o hablar en este momento de consumo psicoactivo con ustedes, yo creo que no tengo la necesidad, no porque ustedes no conozcan la problemática o porque la conozcan, sino porque es importante a través de este proyecto abordar esas temáticas propias de los territorios, saber de nuestro interés e intención como tal y de la necesidad de hablar de esas temáticas. Alguna vez presentábamos una obra de teatro que se llama Risa, Ras, el juego no termina, sobre el conflicto armado. Presentamos la obra de teatro en un auditorio con psicólogos, con personas de la Comisión de la Verdad, con el auditorio de la Universidad Surcolombiana, y una señora se paró por allá y alzó la mano y dijo, yo creo que ese tema ya hay que dejarlo a un lado. Entonces, como el concepto, la categoría de moda era la resiliencia, entonces yo creo que es hora de comenzar a hacer abordajes desde la resiliencia. Nuestras obras de teatro tienen que hablar sobre esa capacidad que tienen los seres humanos entonces de sanar, de seguir adelante y de transformar su realidad. Y estoy de acuerdo en que eso también hay que abordarlo, ¿ya? Pero depende de la sociedad, ¿sí? en la que estemos. Porque tal vez para el académico de la universidad que ha escuchado de otros académicos o pseudoacadémicos, ahora recogiendo las palabras de Sara sobre la gente pretenciosa que habla con una papel y la boca para los autores, según Bauman, entonces, según la complejidad de moral, entonces, en ese sentido, tal vez depende del territorio, es necesario hablar de unos temas. Esta mujer nos decía, ya el tema de la guerra es un tema traqueado. Entonces decíamos, sí, claro, no sé. Pero para usted que habrá leído esta realidad, pero llegar a un territorio donde ha sido estropeado, donde exacto ayuda.
Y entonces Angie lo habrá visto, la compañera que está grabando, ¿cuántas veces no hemos llegado a públicos donde la gente sale con el corazón en la mano hecho una nada y ustedes dirán, ustedes lo que hicieron fue volver los miércoles? Eso se llama una acción con daño desde la psicología, ¿ya? No, con el corazón en la mano, sensibilizados, diciendo, así era mi hermano cuando vivíamos en el campo. Oiga, nosotros también mataron un perro en el campo. Oiga, así mataron a mi tía. ¿Ya? Entonces me dice, ¿y ustedes recordar eso ayuda a algo? O sea, ¿de verdad no están haciendo una acción con daño? Es que perdonar significa poder recordar una situación y cada vez que la recuerde es con menos dolor, con menos ira, con menos furia, con menos ganas de vengarme. ¿Ya? Eso es perdonar. El perdón no es para el otro, es para mí, para sanar aquí adentro. Yo no lo perdono a usted por algo que me haya hecho, porque eso a usted no va a ayudar a descansar. Sí, a usted no va a ayudar a descansar. La persona que es consciente dice, bueno, gracias, me comprendió, qué pena, ¿sí? Pero el que descansa es uno, en el perdón, ¿ya? En ese orden de ideas, pues hay temas que son vigentes, ¿sí? Y por eso es necesario, y por por eso hoy hablaba con un compañero de trabajo y con el jefe sobre creer en lo que uno hace, creer en lo que lo mueve a uno, ¿ya? Y entonces creer en lo que uno hace y creer en lo que lo mueve a uno significa es para qué hago y para qué me tomo problemas de hacer, ¿sí? Entonces perfectamente nosotros podríamos hacer teatro, que es válido, obras de teatro infantil para que venga el fin de semana a la marginal la cantidad de papitos o mamitas divorciadas y traigan a sus hijos para poder lavar sus penas y sus culpas de no estar en la casa con él porque trabajan, entonces vive aparte, los traigan a ver teatro infantil, ¿sí? O como nos han propuesto muchas otras veces, fíjense por qué los domingos no hacen como club de teatro, club de pintura. ¿Para qué? No, para llevar al niño y dejarlo ahí porque ¿sí? Para hacer mis cosas, ya, no para compartir con ellos el fin de semana, sino para hacer nosotros, que eso económicamente rentable, sirve, funciona, ¿ya? Pero es una decisión personal, o según Eugenio Barba, colectiva, porque nos identificamos, porque la problemática que yo siento la siente usted, y decidimos entonces trabajar a través de esa problemática, comunicar y transformar un territorio. En este momento yo no les hablaría a ustedes, insisto, de educación sexual o de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Solamente voy a hacer un pequeño ejercicio. Hacen la mano los que han consumido alguna sustancia psicoactiva, fuera del licor. ¿Nadie más? La prueba. Hacen la mano quienes han tenido un amigo familiar como primera línea de esa relación social consumidor de sustancias psicoactivas. ¿Dónde vive? ¿En qué mundo vive? La comuna 6. Alcen la mano los que de una u otra forma creen que las situaciones, que alguna situación, como mínimo una situación negativa, que consideren que es negativa, que ha atentado contra ellos, ha sido consecuencia de el consumo de sustancias psicoactivas por parte de otras personas, como tal. Ahora, porque el registro, a mí me la atracaron. ¿Ya? Muchos problemas. Y creo que la única persona que hasta el momento no ha levantado la mano para nada era él. Y si se dan cuenta que por lo menos a 4 pasos de situaciones diferentes, la única persona que no había levantado la mano la terminó levantando. O sea, es una situación problemática que a todos nos debería congregar a pensar en algo. Alcen la mano los que consideran que son hijos de
una relación sexual con consecuencias no planeadas. No digo no deseados, que es diferente. Una cosa es ser no deseado, una cosa es ser no planeado. Han dicho en la cara, no lo quería. Alce la mano los que han tenido hijos no planeados. No deseados es diferente, no planeados. Ya lo conocí. Mi perro, ¿no? ¿Qué? Expliquemos. Pero no era planeada. No ha tenido hijos no planeados, que se diga, se me pasó. Lo ama, lo desea, pero es no planeado. Así la mano los que tienen familiares o hermanos de relaciones no planeadas. Niños, el hermanito, la hermana. Hermanos que no lo hayan pronunciado. Sí, no estaba planeado, mi hermana no fue planeada. Ay, es que no lo que no Pero hermanos, solamente hermanos o en general No, familia. La nieta. Hace la mano los que tienen un hermano o una hermana. Los que tienen dos. Los que tienen tres. Los que tienen cuatro. Y todo por ver. Mini, Lola, John y Soledad. Sí, son los cuatro. Aparte de la que murió también. ¿Aparte de qué? 5 de las que son muertas también. 5, los que tienen 5. Hermanos. 6. Hermanos, seres humanos, no perros. 7. 8. 9. 10. Hasta ahí. Le creo. O sea, 5 de mi papá y mi mamá y los otros hermanos. Alce la mano los que tienen. Ah, por parte de papá. Sí, no, no, total. Ya en total nosotros hemos contado 2 hermanos, pero ninguno nos tenemos vínculo. Ese carreto de que todo bebé viene con un pan debajo del brazo. No, no mío ninguno. Eso no es así, no es tan así como que. Entonces, si se dan cuenta, son realidades que a la mayoría. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas personas que han infringido la ley han atentado contra la convivencia ciudadana desde la ilegalidad? No son consecuencia de un hogar con una sobrepoblación de hermanos, hermanas, hijos que han tenido que resolver situaciones. No es justificar, pero sí es entender, sí es comprender. ¿Sí? O sea, ustedes han tenido hambre. Alcen la mano los que hayan tenido hambre en la vida. ¿Qué? ¿Hayan tenido hambre en la vida? ¿Hambre? ¿Y tengo hambre? Todo, ¿cierto? Listo. Alcen la mano los que hayan tenido mucha hambre. Que digan, hijo, tengo hambre, la más berraca. O sea, de verdad, no digan, es mucha hambre. Alcen la mano los que hayan tenido hambre, pero no la hayan podido saciar por lo menos durante 6 horas. Económicamente no tengo para saciarla durante 6 horas. Alcen la mano los que hayan tenido hambre y no la hayan podido saciar durante 12 horas o el transcurso del día. Alcen la mano los que han tenido que recurrir a comer, un ejemplo, no la comida de otros, sino sobras de otros. Alcen la mano los que hayan tenido que comer sobras de otros y que esas sobras estaban destinadas a la basura o al perro. Comida del perro porque los perros cocinaban los gordos en una olla, la gordana, y de ahí sacaban para el diente de los perros, pero no sacaban de ahí comida también. Pero no era que les hiciera falta la comida. Les explico uno de los casos propios. En un momento estuve en una situación económica tan difícil. Teníamos una perra que estaba tan flaquita, que donde estoy viviendo ahorita, los vecinos,
la vecina de seguida, no, la vecina de seguida llegó con 2 cajitas de esas desechables del pollo broster que habían comprado para la casa. Uy, qué hambre tan hijo. El pollo broster que habían comprado para la casa de ellos, con los huesos y, como era en el play, con los cueros de pollo broster, ya apanado, porque ellos no se comían esa grasa. Me dijo, pidieron vecino para la perrita que está flaquita. Y yo estaba pasando por una situación familiar, personal, económica, social, bien compleja. Lo que hice fue entrar a la cajita del sitio de la vecina, cerré la puerta, esperé que se fuera a hacer la calle, me entré con la cajita por aquí en casa, la abrí sobre la mesa y sacié el hambre comiéndome los gordos del pollo, que eran de las sobras que habían dejado los vecinos, ya sacándole toda la carne que pude de sus huesos. Y cuando ya no pude sacarle la carne y el cartílago de los huesos, le llevé preso a la perra para compartir con la perra. Si eso le pasa, si eso le pasa a uno, imagínense cuando usted tiene 3, 4, 5, 10 hijos y tiene que saciar el hambre a ellos. O cuando ve a sus hermanos con hambre y tiene que saciarle el hambre a ellos. Imagínense el pelado que cree que tener un tarro de pegante metido en la nariz ayuda a calmar el hambre o a olvidar todas las realidades. Imagínense que eso lo acostumbra a uno a que tenerlo es necesario y que debo conseguirlo como de lugar. Si miran la necesidad de narrar el territorio y de generar sensibilización frente a ciertas realidades. Y uno diría, no, pero pues usted quiere darse de Salvador del mundo. Y es que Gustavo Andrade Rivera no lo hizo con las obras. Hablando de los políticos que se robaban la plata, hablando de los mojigatos religiosos de una ciudad fanática que preferían que una de sus hijas del pueblo fuera una prostituta y no una protestante, o no lo hizo con historia para quitar el miedo, para hablar de la chusma, de la violencia, de las violencias, o no lo hizo con Remington 22 para hablar del bipartidismo y las consecuencias del bipartidismo. Todos eran problemas sociales del territorio en ese momento histórico. O sea, cumplía la función que nosotros buscamos con eso, generar comprensiones. Él mismo le decía, quien no conoce las cosas jamás podrá amarlas. ¿Ya? O sea, el amor viene del conocimiento de algo. Y si no es el amor, por lo menos el respeto a. Porque amor es eso, también es el respeto a lo consciente, la consideración. Aquello vivido. ¿Cómo? Aquello vivido. Aquello vivido. Esto es para, de alguna forma, decir que hay unas necesidades de hablar sobre realidades. Acá se presentó, y con esto voy a abordar los 2 temas, el tema de la educación sexual y el tema de las consumo psicoactivas, con 2 obras de teatro diferentes. ¿Ya? Porque digamos que el ejercicio no es decirles prevengan el consumo, sino seamos conscientes que el teatro nos ayuda a llegar a la sociedad, a todo lo que nos escucha. Acá se presentó una obra de teatro que se llamaba La mujer que canta. Una obra muy tremenda, brutal. ¿De qué va la obra o de qué iba la obra? Arrancan en el cementerio, en el entierro de una señora y 2 hermanas, una deportista y la otra como recatadita, llorando a su mamá y preguntándose por qué su mamá dejó de hablar, por qué su mamá un día después de tantos problemas que tuvo en la vida no volvió a hablar, a decir ni una sola palabra. Y el abogado que estaba acudiendo el caso de ella, de la señora que estaba ya muerta, de la herencia y todo esto, sabía parte de la historia de ella. Parte de la historia de ella era el pasado en medio de una dictadura. Y en medio de esa dictadura, esa mujer, siendo joven, muy joven, muy joven, el idilio del amor, el creer que los procesos electroquímicos y lo que sentimos a través de esos procesos electroquímicos es amor,
y no comprender que es arrechera, hizo que ella reconociera en otra persona, en otro joven, muy joven, en medio de una dictadura, reconociera lo que era tal vez amor, y como parte de esa consecuencia del amor, ella quedó embarazada. ¿Ya? Yo aquí no voy a decir si quedar embarazado es bueno o es malo. Si quedar embarazado a temprana edad es bueno o es malo. Es algo que cada quien decide, porque no es lo mismo quedar embarazado a temprana edad, a los 18, 19, 20, que a los 13, 14, y no es lo mismo que pasa a los 20 si yo soy de estrato cero a que pase, obviamente, con unas consecuencias éticas, legales y morales, que pase a los 14 o 15 y yo pertenezco a estrato 6 o 7. ¿Sí? O sea, claro, hay unas afectaciones, siempre va a haber unas afectaciones a la realidad y van a haber unas garantías, pero no es lo mismo una cosa que la otra. El hecho es que en esta historia, este joven cargaba una nariz de payaso para divertirla, el tema del amor, del romance. Él es reclutado para la guerra por la insurgencia en contra de esta dictadura y él le regala la nariz de payaso a esta mujer. Esta mujer quiere irse con él, enamorada, entre comillas, vivir con él el resto de la vida, pero él se va, es reclutado por la insurgencia, él se va con la insurgencia, ella se queda con su nariz, con el tiempo tiene a su hijo, ¿ya? Y al tener a su hijo, ella en una incursión que hacen al pueblo, el hijo, ya estando grandecito, también es reclutado, pero no es reclutado por la insurgencia, es reclutado por el Estado. El Estado se ocupa. Ella, quedándose sin hijo, sin esposo, se va a buscar al esposo. ¿Qué pasó con el esposo? Se va a intentar buscar el hijo. ¿Qué pasó con el hijo? Y conoce a una mujer, que era una mujer con una voz muy bonita que cantaba. Y cantaba unas canciones bien chéveres, tenía una voz bacana. Y se van caminando por la vida. Esta mujer era insurgente. ¿Ya? Y entonces ella quiere vengarse de un comandante que algo le hizo a ella. El hecho es que entre todas las cosas de la vida, a esta mujer la matan, un bombardeo, y la amiga queda como si fuera la de la fama de la mujer que canta. La mujer que cantaba realmente era la amiga. Historias muy bien hechas. El hecho es que esta mujer se alinea con los ideales de la insurgencia de la izquierda, en su contexto, por el amor a esta otra amiga, ¿ya? Por la búsqueda de comprender su realidad del territorio, por qué su esposo, o estando un hijo joven, adolescente, se lo llevan y por qué le quitan su hijo en medio de la guerra. Y entonces, un día es capturada por el Estado, es apresada por el Estado, y en medio de ser apresada ella comienza a cantar, por eso comienzan a reconocerla como una mujer que canta, porque aprendió a cantar de la amiga, a cantar en su prisión, en su celda. El Estado la reconoce ella como una insurgente, como una cabecilla, y comienzan a torturarla. Y había una práctica, y era que a las mujeres en esa cárcel, los guardianes de ese Estado, o cualquiera que quisiera de ese Estado, iba y las violaba, y si llegaban a quedar embarazadas, las dejaban evolucionar con el embarazo, las hacían abortar y los bebés los tiraban a un río. Pues a esta mujer la embaraza, uno de los guardianes la embaraza, un comandante la embaraza, ¿ya? Este comandante que la embaraza asciende después como al gran dictador, ¿sí? Porque era discípulo de ese dictador que esta otra mujer quería matar, ¿ya? A ese otro lo matan, él asciende, pero él la embaraza a ella la lleva a un río para que tenga el bebé, no tiene uno, tiene dos bebés. Ella siempre creyó que tuvo un bebé, tiene dos bebés. Los botan y una familia que vivía cerca del río los ve, los recoge y los cría. Son dos mujeres, las dos que la estaban velando. Cuando la dictadura cae y la insurgencia triunfa y llega una democracia, este gran dictador es llevado a la ONU a hacer su declaración, ¿ya? A ser juzgado
y traen a sus víctimas. Resulta que yo les conté que el marido de esta nena tenía una nariz de payaso, ¿cierto? La nariz de payaso con la que se queda ella, cuando se llevan a su hijo, el hijo se lleva la nariz de payaso. Resulta que este gran dictador, que la violó a ella, cargaba la nariz de payaso y tenía la misma edad de su hijo, y era el hijo que haya sido criado en medio de esa dictadura, que ascendió y violó a su mamá. Y las hijas de ella, de la mamá, de la que estaba hablando, eran hijas del hermano. Sí, eran hijas de su propio hermano. El día que a ella la llevan a hablar ante la ONU, creo que es la ONU, a ser juzgado, y a que ella dé su testimonio, ella reconoce, por la historia que él cuenta, que él es su hijo. Y desde ese día, para hacer lo que hace una buena madre, de amar a su hijo y honrarlo, y de reconocer la realidad de la que él es víctima, ella decidió callar el resto de la vida. ¿Ya? Le dijo lo último que tenía que decir al tipo, lo reconoció como hijo, lo perdonó, y el resto de la vida decidió callar hasta el momento de su muerte como tal. Si uno se da cuenta de esa historia, hay temas de embarazo, la temprana edad. Si uno se da cuenta de esa historia, hay temas de falta de educación en sexualidad y reproducción. Si uno se da cuenta, hay una cantidad de temas presentes. Uno de mis compañeros de trabajo, caqueteño, fuerte, vino de la obra esa noche. En ese momento no éramos compañeros de trabajo, no éramos conocidos. Él vino porque vino con la esposa al teatro. Hoy en día es un muy buen amigo, podría decir que uno de mis mejores amigos de trabajo. Y él estaba sentado allá, y cuando hacemos el foro, o sea, el espacio donde la gente se reconoce, habla, opina y todo eso, donde se transforma, y alzó la mano y fue a hablar, y se le quebraba la voz, porque no podía hablar de lo duro de la obra, el choque que generó la obra. No puedo decir que por esa obra hoy es una persona más sensible, pero puedo decir que esa obra aportó mucho en su comprensión de realidades. Y con eso cierro la historia de Solo Títeres, que es el monólogo que ustedes vieron del que viene a presentar la obra de Títeres, Borracho. Allá por el 2006-2005 había un compañero que le dio cáncer, uno de mis mejores amigos de la universidad. Le dio cáncer en una glándula, le hizo metástasis en un testículo. Le cortaron el testículo, quedó ciclán, le hicieron las radioterapias, pero no le alcanzaba la plata para poder acceder a todos los medicamentos. Y alguien dijo, pues hagamos lo que hoy llaman una variante, una cantidad de puntos artísticos donde cada quien va y pone puntos artísticos y se cobra entrada y se recauda plata. Entonces, a mí que me gustaba el teatro, alguien me dijo allá a la universidad, Germán, pues usted haga una obra de teatro. Yo era un culicagado aficionado a hacer teatro, no era un director de teatro, y ahora no soy un director de teatro, no era una persona que hacía teatro con conciencia. Y yo le dije, sí, hágale. Estaba en mi periodo de tomatrago y marihuanero. Sí, hágale, creyéndomelas. Sí. Y un día estaba yo sentado del árbol con las patas estiradas, con mi garrafa de vino Yo Me Mato en mi mochila. El vino Yo Me Mato es el vino de Moscatel Pasito, que era el vino más barato que uno podía comprar acá en Neiva. Acababa de subir de un sitio que llamaban El Árbol, abajo de la cancha de la universidad, de fumar marihuana, y se me acercó alguien y me dijo, ole, ¿estás listo para la presentación de hoy? Ya había pasado un mes desde la fecha que me habían dicho hasta el día de, tranquilos, hasta el día de la presentación. Gracias. Y yo le dije, ¿para qué? Para dedicarle
Faltaban como 2 horas. Y de la forma más irresponsable comencé a escribir la historia que ustedes quieren. Entonces dije, ¿qué tengo para presentar? Tengo un títere. Porque estábamos en clases de teatro con títere y yo hago estudio títere. ¿Qué más tengo? No, pues voy por unos telones. Y comencé a escribir la historia. Y dije yo, a lo mejor puedo hacer las cosas tan irresponsables que soy yo. Pues, o sea, yo ahora comencé a tomar conciencia de cosas. Y comencé a exponer parte de mi historia en esa propuesta teatral, porque les dije a ustedes ese día, acá hay historias, diferentes historias, también hay una historia, parte de la mía. ¿Ya? Esa propuesta teatral me ayudó a comprenderme. Al poco tiempo yo fui despedido, mi primer despido de la Universidad Subcolombiana por consumidor, ya había entrado a dirigir el grupo de teatro, insisto, no era un director de teatro, era un culicagado aficionado que quería dirigir teatro y que se las estaba dando de café con leche, ¿ya? Y entonces, como que a pensar y a reflexionar, esa propuesta teatral no es una obra de teatro, esa propuesta teatral, ese ejercicio teatral, no sé si habrá transformado vidas del público. Conozco gente que años después de haber presentado ya ese ejercicio de forma consciente en diferentes escenarios, que han pasado por la Universidad de Colombia y dicen, cuando hice por primera vez al programa que hicieron la inducción, yo lo miré usted con esa obra y yo me acuerdo que y me hizo llorar y comienzan a contarme ciertas historias y yo, qué bacano que haya tenido ese impacto en ellos. Pero el impacto más grande de la persona que salvó la obra de teatro, pues la propuesta teatral fue a mí, me ayudó a reconocer muchas cosas en mi vida. Así como esas dos experiencias, les puedo decir que es la búsqueda de este ejercicio. ¿Ya? Entonces, este carrito de hacer un masterclass, hoy yo hablaba, y ya con su cierro, para que ustedes opinen. Este carrito de hacer un masterclass, o de hacer un espacio de taller sobre la prevención de, no tiene que ver con hablar desde lo académico y lo que se dice en lo académico de cómo prevenir cosas. Tiene que hablar desde la realidad y cómo la realidad demuestra que hay escenarios que salvan vidas. ¿Ya? Entonces yo hoy hablaba con mis compañeros de trabajo y hablaba de creer en lo que uno hace. Y yo creo en complicarme la vida haciendo teatro. Yo sé que cada uno de ustedes habrá salido del trabajo, de la universidad, de otros espacios y haber llegado cansado acá, de su casa, de las nietas, del hermano, de los hijos, a llegar acá a este espacio como tal. En mi caso, yo hoy intenté llegar a las 4 de la mañana a mi trabajo para poder trabajar y adelantar cosas. Mi hora de llegada es a las 8 de la mañana. Yo tenía que adelantar cosas y avanzar. Pero sobre todo para avanzar, para venirme con tranquilidad para acá, para este espacio, a decir que después de las 6 de la tarde puedo hacer teatro. ¿Sí? Y me complico con no solamente tener mi espacio laboral, que es lo que económicamente me da a mí para vivir bien, no me puedo quejar, gracias al universo, para venir a hacer teatro, no porque el teatro me dé económicamente para vivir bien, al revés, el teatro le quita economía a mi vida personal o laboral y la pone acá. Lo hago es porque hay algo que pasa y es que yo creo en esto que hago. Creo en que se pueden transformar vidas. Creo que sigo siendo un ser humano imperfecto. Necesito construirme en muchos escenarios, contradictorio en muchos otros, ¿ya? Pero que deseo que haya una sociedad o hayan personas a las que uno impacte que de alguna forma puedan llegar a ser mejor de lo que uno es. Y si mínimamente en lo más poquito son mejor de lo que uno es, yo diría que son mucho mejor entonces como sociedad. ¿Ya? Y es la búsqueda del proyecto o es la búsqueda nuestra. Por eso es que creo en este carrera. Ahora bien, acá queda abierto el espacio para que ustedes cada quien opine y hable. Yo les dije que no iba a ser largo, pero sí. O sea, no era una vaina como de querer hacer check-in, sino de verdad tener un espacio genuino como tal. No sé, nos escuchamos y si quieren una opinión de cada quien, no los quiero regular para que a partir de escucharnos cerremos el espacio, ¿qué les parece? Ujú.
Pero es como a veces hacemos las cosas como que a veces hacemos las cosas como por qué cambio puede abrir uno o para uno, ¿cierto? Por lo menos quizás me identifico un poco, no todo, de que la actitud que yo tengo a veces conmigo misma la quiero cambiar porque quizás no me doy cuenta, a veces soy así como otras personas, digamos, a veces conmigo soy impulsiva hacia mí, pero digo, no, yo estoy conmigo, pero sin darme cuenta a veces lo que con otras personas, la forma de cómo hablo, cómo me expreso, y he querido cambiar eso. Entonces es ahí donde entra mi pregunta, como que lo haces más por los que te rodean. Hay una satisfacción personal, desde luego. Yo aquí no voy a hacer mojigato y a decir, yo soy el salvador del mundo. No. Lo dije hace un momento, yo soy una cantidad de contradicciones. Tengo una cantidad de defectos, asumo una cantidad de dinámicas de vida que tal vez ética, moralmente para otros, que eso tiene también puntos de discusión, no sean las que otros asumirán con su vida, ¿ya? Voy a decir la más mínima, transformemos el mundo, tengamos mejores seres humanos, pero mi hijo en este momento está compartiendo espacio con mi mamá y no conmigo, no conmigo. ¿Y qué tan buen papá voy a hacer entonces? Si él está. Pues claro, estoy confiado de que está con mi mamá, y mi mamá me crió a mí y yo sé quién es mi mamá, ¿sí? Pero, ¿cómo puede usted venir acá a ufanarse a hablar de que transformar el mundo si no inicia por su casa de generar las garantías de vida en su casa? Ahí ya hay una contradicción grandísima. Pero yo creo que los seres humanos somos eso, somos contradicciones. A veces cuando uno lo asume de forma mojigata, uno pretende presentarse como ¿qué? ¿Como Martín? Como no es, sí, o como un Cristo, como no es, como un Martín. No, o sea, yo creo que esto a mí me llena de satisfacción. A veces no busco la satisfacción del ego, ¿ya? Pero busco sí la satisfacción personal de ciertos logros, de ciertas metas cumplidas, ¿sí? Pero yo sé que toda acción del ser humano tiene un impacto sobre otros seres humanos, y así la acción más pequeña que desarrollemos tal vez pueda tener un impacto muy grande. Y aquí pues sería echar carreta sobre, que no habría mucho que profundizar, y el mejor ejemplo es la película del efecto mariposa, ya que el aleteo de una mariposa en la Argentina Huila puede causar un tifón, qué sé yo, allá ¿cómo se llama? En Sydney, pensando en los arcos de Sydney, ya, o para llevar la vaina lejos. Pero la metáfora es que cualquier acción, por más pequeña que nosotros desarrollemos, puede generar unos impactos en otras personas que uno no crea, ¿ya? Y en ese orden de ideas, la búsqueda también tiene que ser consciente por transformar a otros. Hay una película muy bacana que se llama B de Venganza, B de Vendetta, y hay algo que me encanta de esa película, y es que al final, cuando el tipo se embarca en el tren a destruir el parlamento británico con toda esa cantidad de explosivos, la nena, y lo que uno quisiera de forma romántica con la película, es que él sobreviva y se enamore, porque le da un beso en la máscara, como si fuera un beso de amor, ya, el tipo está todo quemado, no sé si la habrán visto, no, o sea, es un spoiler. La cosa es que él le da un beso en la máscara y él está todo herido, y ella le dice que, pues, que se salve, que no, porque tiene que montarse en el tren, puede llegar a su hijo ya. El tipo le dice que la sociedad que él intenta cambiar fue la misma sociedad que lo creó a él, y que si él quiere una sociedad transformada, personas como él tienen que desaparecer, ¿ya? Y yo, no significa que yo me voy a hacer el harakiri, o que vaya a suicidar, auto desaparecer por el video y pues lo carguen, eso, pero
pero finalmente no busque que nosotros sean mejores que uno, porque finalmente todos vamos a morir, ¿no? O sea, todos de forma connatural vamos a dejar de estar acá, y pues qué mejor que tienen otros escenarios para... Bueno, súper. Otra cosa. Hoy leí, no encuentro las palabras, pero hoy leí algo que decía: cuando trabajas en servicio al cliente, dejas de ser ese cliente. ¿Sí? Muchas veces yo he trabajado mucho siempre con atención a otras personas. Y a veces me doy cuenta que se siente que una persona está grosera contigo a la hora de presentarlos. Entonces, ya yo sé que se siente, yo no voy a ser esa persona como otra persona que está haciendo porque sé que no se siente. ¿Ha habido algún hecho, algún suceso que de pronto tú hayas visto en una persona que no haya sido directamente hacia ti, pero que te haya hecho cambiar, o no sé? ¿Cambiar en qué sentido? De pronto ves, ¿cómo te digo? Una persona que no actúa de forma adecuada, pero no es contra ti, ni tú haciendo nada contra él, que haga un cambio en ti. Voy a colocar dos escenarios. El que me interesa inicialmente, que es el de teatro. Nosotros nos hemos presentado en territorios donde nos han tirado piedras. Los niños por encima del teatro. Y piedras de verdad. Nosotros nos presentamos en una universidad en la subcolombiana, en Garzón, en Hospitalito, no me acuerdo cuántas estaban las sedes, las 3 sedes, donde nos tiraron un zapato. Con ras el juego no termina, lo tiraron al escenario. Y nos estábamos presentando como a las 9 de la noche, después de haber llegado mamados, organizado el escenario, haber hecho gestión para que sacaran a los pelados de los salones de la universidad y fueron a ver la obra, hablar del conflicto armado. Estaba en ese momento en auge todo el tema de los diálogos de paz, la mesa de concertación. Entonces nos fuimos a hacer eso y nos tiraron un zapato. Fue directamente contra, y que a uno le duele. Y uno dice, hombre, pero de verdad, uno, o sea, ¿qué les estoy haciendo para que hagan eso? Pero finalmente, tienen que, yo creo que, insisto, deben haber comprensiones. Daños, y voy a hablar de daños directos, no de daños no causados, pero que no fueron contra mí, pero a mí me atracaron hace unos años, allá arriba en Encinillo. Fui a comprar un medicamento para mi hijo, salí de la droguería, en una esquina que yo iba volteando, llegaron dos manos en una moto, uno de ellos se bajó. El hecho de que yo diga de que yo no sería capaz de matar a alguien no significa que no sería capaz de defenderlo. Hombre que se baja a intentar atracarme, yo veo la intención, el tipo ni siquiera le quita el casco, yo me lanzo contra él, le pego un puño dentro del casco, él se cae para allá, yo voy, no soy pendejo, me voy a quedar ahí a armas de bravo, voy a arrancar a correr, me enredo con un andén, me voy de trasero, doy vueltas, el otro man de la moto se baja, entre los dos me agarran una pata, puño, el otro me saca un puñal, lo que yo hago es sacar el celular y tirarlo al piso, cogen el celular, se montan en la moto y se van. En ese momento sale un señor, antes de que arranquen, que era policía, que estaba retirado, tenía un revólver, y sale con el revólver a decirle a la esposa, ábrame, y comienza a hacer tiros al aire. ¿Ya? Cuando llega la policía también, llamaron a la policía, y tú sabes, los manos que no estaban ahí, medio, y el man decía, es que esos manes hay que matarlos. De verdad hay que quemarlos, hay que darles una paliza. Mi carreto era, pues, no porque me haya pasado a mí lo que yo creo que puede pasar en otros, tenga que cambiar de comportarme en contra de mi discurso. Y eso es lo que pasa hoy en día en mi trabajo por tanto. Yo trabajo en sistema de responsabilidad penal con adolescentes, con una cantidad de gente donde habrá pelados que se me pasan de frente y me habrán retado a pelear. ¿Ya? Donde me habrán insultado. Y lo que yo consumo en regular, mi trabajo no es pelear con usted. Ahí es como uno dice, ponerse el zapato del otro, tener autocontrol. Mi trabajo no es una manera de rebajarse, mi trabajo no es agredirlo, mi trabajo es estudiar, comprenderlo, sensibilizarlo, transformarlo mejor, o sea, por eso es que me pagan. Es como que es la búsqueda, insisto, eso no significa que yo sea un santo, insisto en eso, o sea, yo aquí no pretendo mostrarme como un mártir, una víctima, un santo, el salvador de nada, no, para nada, insisto, soy un mártir de contradicciones con muchas cosas. Ahora, si hay otras interpretaciones,
pero también que hablen de sus experiencias y que no me pongan a hablar a mí. No estuvo mal, sí, sino que también me gustaría que nos escucháramos nosotros. Que venir a hacer pena, tiene que venir de No, pero sí esa partecita donde su merced dice por lo menos lo de la cuestión del policía. Es una mentalidad que la mayoría la hemos tenido, ¿no? Y lo digo en mi caso porque en algún tiempo fue tanto el odio que yo creé en algún momento que la verdad solo quería darme con todo el mundo y agarrarme con todo el mundo y simplemente que cayera. Sí, entonces, inclusive cuando me metí con ella, en alguna ocasión, una vez que me metieron a la casa, una planera bestial a una persona. Sí, exacto. Y por un caso. Bueno. Los dos casos, los de entre nos llevados. Salió todo el mundo. Y esa parte de que uno poder cambiar, o sea, cambiar esa como esa mentalidad si es posible en uno mismo, ¿no? Sí, claro. Y quererlo hacer es duro, pero es posible. Da ahí la posibilidad, como pues, la vez pasada que nos pasó el cacharro de la moto que nos dieron por detrás, que tú dijiste, o sea, en mi yo antes, tiempo atrás, yo era más un problema, no era pagado. Sí. Es que inclusive yo le dije a ella, venga, Porque yo dije, no, es que yo no, pues, no tenemos que que pagar. imagínate, nos dieron por detrás de la moto y yo salí dándole plata a la A persona. la persona que se cayó. Y que ella me decía, no, pero, y como le digo yo, me subí a la moto y como una cuadra, venga, Y si ¿quién hubiéramos- soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Y si hubiéramos sido nosotros, amor. Entonces, Pero bien, o sea, tomando conciencia de cosas. A mí, una expareja una vez nos atracaron en un colectivo, le robaron el bolso a ella. Yo me bajé del colectivo y teníamos un estado físico muy bueno y arranqué a correr por el lado de Salud y me le monté una moto de un señor que hacía mototaxi porque los manes se descuidaron por Salud y los alcancé en la moto con el señor y bueno, hubo la confrontación, subimos con los dos ladrones ¿ya? A la Universidad Surcolombiana y en ese momento precisamente iba pasando como unas 6 motos de policías con patrulleros atrás, un policía atrás y adelante que iba manejando y entonces lo primero que hago es llamarlos y decirle que habían atracado a la nena con la que yo, la ex esposa era y que los habíamos cogido y que recuperamos las cosas pero para que se los llevaran. Uno, los manes lo que me dijeron es que, pues, que por qué no les dimos una planera como teníamos que hacer. Y dos, que yo tenía que llevarlos al CAI. Entonces, pues, finalmente lo que hicimos fue, mira, acá quedan libres los delincuentes. Váyanse. Los manes, bueno, yo hice una tarea mía, ni de golpearlos, ni de dirigirlos como autoridad para. Y en otros momentos he actuado de forma también muy violenta, ¿sí? ¿Cómo? Bastante, en otros momentos de mi vida. ¿Ya? Y cuando me doy cuenta de las consecuencias de lo que pasó o de lo que pudo haber pasado, yo no comencé a tomar conciencia. Finalmente, eso lo aplico en el tema y el carácter de la izquierda en la universidad. Con la izquierda en la universidad, al final me di cuenta que las 70 personas que se pueden sentar acá y el mensaje que yo quería dar a través de la izquierda de otras acciones beligerantes llegaba de mejor forma al público que estaba acá sentado a través de sensibilizarlos con algo que pasara aquí en la escena y no gritando arengas. Voy a colocarlo bajito, gritando arengas en la calle. ¿Sí? No estoy criticando el movimiento social, estoy diciendo que encontré otra forma más de llegar al público diferente y que para mí es esta y que creo en esta forma.